Hola, bienvenido a otro estudio de los nombres de Dios. Soy el pastor Jim Steinland y es un gozo tenerles en este estudio conmigo esta tarde. Quisiera compartir con ustedes en este video otro nombre que encontramos en la Biblia acerca de quién Dios es. Cuando Él está revelando su carácter, sus atributos a los hombres, necesitamos ver este atributo de Dios. La encontramos esta tarde en el libro de Jeremías. El libro de Jeremías, capítulo 23, versículo 6 y capítulo 33, versículo 16. Y versículo 6 lee lo siguiente: En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual la llamarán: Jehová, justicia nuestra. En el original es Jehová Tzidkenu, es hebreo, y están hablando de la justicia nuestra. Jehová es nuestra justicia. En capítulo 33, versículo 16, leemos: En aquellos días Judá será salvo, y Israel habitará segura, y se llamará Jehová, justicia nuestra. Otra vez, Jehová Tzidkenu. Han pasado unos 580 años desde la última enseñanza, cuando Gedeón reconoció a Jehová como Jehová Shalom. Como vimos en la última enseñanza, Jehová es paz. La nación de Israel ha pedido del profeta Samuel que ellos tuvieran un rey como las demás naciones, y Jehová les dio un rey. El profeta Samuel estuvo triste pensando que la nación estuvo rechazándole a él, pero Jehová le dijo: Samuel, no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí. Hay algo importante que nosotros necesitamos ver, necesitamos entender, que aplica mucho a nosotros hoy día. Hay muchas iglesias hoy día que rechazan el liderazgo de su pastor, nunca reconociendo que en el rechazo del liderazgo del pastor están rechazando el mismo Dios que le ha dado este pastor para liderar y para guiarles. Ellos piensan que es una decisión propia, que ellos pueden hacer lo que ellos quieren, que ellos pueden seguir lo que ellos quieren seguir y no tienen que seguir al líder que Dios ha puesto sobre ellos para ayudarles a crecer. Y en rechazar el siervo de Dios, ellos rechazan a Jehová mismo, a Dios mismo. Y en su rechazo, cuando Dios trae disciplina, ellos ni siquiera reconocen que esto es la disciplina de Dios. Cuando su negocio va mal, la relación con su esposa va mal, la relación con sus hijos va mal, ellos están tan endurecidos en su corazón que ellos ni siquiera reconocen que esto es la disciplina que Dios está dándoles por haber rechazado o haber andado en pecado y desobedecido los mandamientos de Dios. Y esto es un peligro que nosotros necesitamos entender, y nosotros necesitamos cuidarnos de este tipo de cosa en nuestra iglesia. Si tú estás en una iglesia donde el pastor está enseñando la palabra de Dios, si él no está en violación de la palabra de Dios, tú necesitas seguirle, porque cuando no le sigues, estás rechazando el liderazgo que Dios ha escogido para ayudarte a crecer. Y cuando rechazas el siervo de Dios, y Jesús repitió lo mismo, Él dijo a sus discípulos: cuando te rechazan a ti, me están rechazando a mí, y cuando me rechazan a mí, están rechazando al que me envió, siendo Dios Padre. Entonces nosotros hoy día necesitamos ser muy cuidadosos en seguir el liderazgo que Dios ha puesto en la iglesia donde nosotros estamos. El profeta Jeremías escribió en Jeremías 17:9: Engañoso es el corazón,
más que todas las cosas y perverso. Y nosotros necesitamos entender que todo lo que nosotros tenemos en nosotros está distorsionado y contaminado con ese pecado, con esa naturaleza pecaminosa que existe en cada uno de nosotros. Lo mejor que nosotros tenemos está distorsionado, está manchada con pecado. Y nosotros necesitamos entender que dentro de nosotros, en nuestra carne, no existe nada bueno. Ok, volviendo ahora a la nación de Israel. Dios les dio un rey Saúl, y el rey Saúl había desobedecido a Dios. Dios le rechazó como rey y Dios dio el trono a otro hombre, el rey David. David fue un joven cuando fue ungido como rey. Tenía unos 12 años de edad cuando fue ungido rey, pero tuvo 30 años de edad cuando finalmente tomó el trono de la posición de rey sobre la nación de Israel. Y bajo el reinado de David y luego su hijo Salomón, las 12 tribus estaban unidas. Pero cuando vino el hijo de Salomón al trono, la nación de Israel fue dividida. 10 tribus rechazaron al hijo de Salomón como rey y el hijo de Salomón quedó solamente con las 2 tribus de Judá, las 2 tribus del sur. Las 10 tribus del norte fueron, ahora recuerda, el templo estaba en Jerusalén y esa estaba en Judá. Las 10 tribus del norte, el rey tuvo miedo que cuando la gente fueron a Jerusalén para adorar en las fiestas, ellos volverían a ser parte de Judá. Entonces él tuvo su propio sistema de adoración, adorando los ídolos, y las 10 tribus del norte nunca tuvieron un buen rey. Ellos fueron de mal a peor. Finalmente Asiria vino y los llevó todo cautivo. Y esos son llamados las 10 tribus de Israel, las 10 tribus perdidas de Israel. Ahora, la nación de Israel es solamente Judá. Entonces se cambia el nombre. Israel fue el norte, las 10 tribus, ellos fueron llevados a cautividad y nunca volvieron. Ahora el pueblo escogido de Dios consiste de Judá, las 2 tribus, y están en Jerusalén como su capital. En el año 605, debido a la continua desobediencia y adoración de ídolos, Dios dijo finalmente, basta, hasta aquí y ya no más. Y él removió su protección. Vino el rey Nabucodonosor de Babilonia y él derrotó la ciudad de Jerusalén, y en el año 605 a.C. él llevó cautivos a muchos. Entre estos estuvo Daniel y sus amigos. Pueden leerlo en el libro de Daniel. En el año 597 volvió Nabucodonosor y llevó otro grupo cautivos y dejó solamente los pobres. El rey que estaba puesta por Nabucodonosor había rebelado contra Nabucodonosor. Entonces Nabucodonosor vino y cuando el rey intentó escapar, le capturaron, volvieron, declararon sentencia sobre él, mataron todos sus hijos frente a sus ojos y luego le quitaron sus ojos. Entonces la última cosa que él vio fue sus hijos siendo matados. Y le llevaron cautivo a Babilonia y el rey murió en Babilonia. En el año 586, el rey Nabucodonosor ya estuvo harto y dijo, ya no más, voy a destruir Israel. Él vino no Israel, Judá.
Él vino a Jerusalén, tumbó el muro alrededor de la ciudad, quemó el palacio del rey y quemó el templo de Salomón. Totalmente destruyó todo. Y todo el bronce, todo el oro, toda la plata, todo lo que tenía valor fue llevado a Babilonia. Entonces, antes de esto, unos pocos años, eso sucedió en el capítulo 39 de Jeremías. Nosotros estamos mirando al capítulo 23 y al capítulo 33. Entonces sucede esto un poco antes de la cautividad y de la deportación del pueblo de Judá a Babilonia. Y estaban cautivos allí por 70 años antes que otro rey permitió que regresaran a Jerusalén para reconstruir los muros y el templo. Este ciclo de desobediencia fue algo que la nación de Judá siempre sufría. Y hay algo que nosotros necesitamos entender, porque aparte del poder de Jesús en nuestra vida, aparte del poder de Jesús sobre el pecado, nosotros tendríamos ese mismo ciclo en nuestra vida. La única forma que nosotros tenemos victoria es porque Jesús ganó la victoria sobre el pecado y sobre la muerte, y debido a que nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, los cristianos son parte del cuerpo de Cristo, nosotros tenemos la victoria que Jesús ganó. Y esto es importante para nosotros entender, porque si nosotros no entendemos lo que Jesús hizo, nosotros nunca vamos a aprovechar de la victoria que Él ganó. Algo que nosotros necesitamos reconocer en esta enseñanza. Punto 1. La nación de Israel y la nación de Judá fallaron en obedecer los mandamientos de Dios porque fallaron en su amor hacia Dios. Fallaron en obedecer porque fallaron en amar a Dios. Nunca amaron a Dios. Ellos miraron a los mandamientos de Dios y las vieron como gravosos y difíciles. Nunca pudieron aceptar que estos mandamientos eran para su bien, para su protección. Entonces siempre miraban a los mandamientos de Dios como cosas difíciles, cosas que Dios quería, pero que no tenían ni un beneficio para ellos. Entonces esto fue lo que provocó el ciclo de desobediencia, y cuando sufrieron, volvieron a Dios, pero solamente por un tiempo. Cuando las cosas fueron bien, volvieron a sus caminos pecaminosos. Y aparte de la victoria que Cristo nos ha dado, nosotros tendríamos ese mismo ciclo en nuestra vida. El apóstol Juan dijo que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Esto es algo que nosotros necesitamos entender. Nosotros respondemos a Dios en amor cuando entendemos el amor de Dios hacia nosotros. Solamente cuando nosotros entendemos lo que el apóstol Juan escribió, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Ese es el amor que Dios tiene hacia ti y hacia mí, hacia todos los seres humanos. Él nos amó con un amor tan intenso, tan fuerte, tan poderoso, que Él dio la vida de su amado Hijo para salvarnos de la condenación que espera a cada ser humano sin Cristo. Solamente cuando nosotros entendemos ese amor, podemos nosotros volver a entender y amar a Dios. Es solamente el amor de Dios que produce en nosotros un amor por Dios. Y es solamente nuestro amor por Dios que produce en nosotros una obediencia a los mandamientos
de Dios. Esto fue lo que Judá y Israel nunca tuvieron. Ellos nunca vieron, nunca entendieron el amor de Dios. Ahora nosotros, mirando a lo que Jesús sufrió por nosotros, nosotros podemos apreciar el amor de Dios y nosotros amamos a Dios debido a su amor por nosotros. Y porque nosotros le amamos, nosotros le obedecemos. Es por eso que estamos estudiando estos nombres de Dios. Queremos entender más de quién Dios es. Y en este tiempo en que estamos ahora, hoy es Semana Santa, nosotros necesitamos enfocarnos en ese gran sacrificio de nuestro Señor Jesús, para que podamos apreciar no solamente el sacrificio de Jesús, pero apreciar el gran amor del Padre, que Él entregara a su Hijo para que nosotros pudiéramos escapar la sentencia de muerte, la sentencia del pecado que nos espera a cada uno si no fuera por ese don de Dios, ese regalo que Dios nos ofrece. Entonces, solamente el amor por Dios produce obediencia a Dios. Y esto es algo que nosotros necesitamos entender. Porque si no lo entendemos, nunca vamos a llegar a disfrutar de la vida abundante que Jesús quiere darnos. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces nosotros necesitamos entender lo que Cristo hizo y por qué Él es nuestra justicia, porque todo esto fue cumplido en esa profecía de Jeremías, fue cumplido en el Mesías, cuando vino Jesús y caminaba esas calles en Jerusalén. Eso fue cuando esa profecía fue cumplida. Nunca fue cumplida después de la destrucción del templo hasta que Jesús caminó nuevamente en las calles de Jerusalén. El profeta Ezequiel vio la gloria de Jehová dejar el templo. Él vio la gloria de Jehová salir del templo, esa gloria que habitaba entre las alas de los querubines, sobre el arca, sobre el propiciatorio. El profeta Ezequiel vio esa gloria salir y dejar Jerusalén antes que el templo fue destruido. Nunca en todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, nunca encontramos donde esa gloria regresó. Y yo en todos mis estudios, honestamente creo que esa gloria nunca regresó al templo. Solamente cuando Jesús caminó las calles de Jerusalén fue cuando esa gloria regresó a Jerusalén. Esa gloria fue manifestada nuevamente al pueblo de Israel, a los ciudadanos de Jerusalén, cuando Jesús caminó esas calles. Cada uno de estos nombres fueron cumplidas por Jesucristo. Cada uno. Jehová es paz, fue cumplida. Jehová sanador, fue cumplida. Jehová el todopoderoso, fue cumplida. Entonces nosotros, mirando a Jesús, necesitamos entender, Él es el Mesías que cumplió estas profecías del Antiguo Testamento. Y entendiendo esto, nosotros necesitamos entender más de quién Dios es, para que podamos amarle y amándole podemos andar en obediencia a sus mandamientos, entendiendo que sus mandamientos todos son para nuestro bien. Él nos ha dado sus mandamientos porque Él nos ama y Él quiere protegernos y Él quiere bendecirnos. Pero la bendición viene solamente después que nosotros andamos en obediencia. ¿Ok? Espero que esto le ayuda. Espero que esto es beneficioso para su crecimiento espiritual y para su conocimiento de lo que Dios ha hecho por nosotros y de lo que Jesús ha hecho y la victoria que es nuestra cuando nosotros
andamos en obediencia a los mandamientos de Dios. Hasta la próxima vez, que Dios le bendiga y que crezcas en el conocimiento y la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.